¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este WBC Talks. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cuestiones de un referee y de su relación con un supervisor para ver cómo funciona esto. Pero antes déjenme presentar a Xochitl Lagarda, directora del WBC University. Querida Xochitl, ¿cómo estás? Hola Víctor y hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy feliz de estar aquí en un WC Talk una vez más. Feliz de tener a dos grandes mujeres oficiales, Abigail, Analía, bienvenidas, y a un miembro del board, Alberto Guerra, bienvenido. Gracias por el honor de Gracias. acompañarnos el día de hoy. Y pues un día más de estas maravillosas conversaciones. Y yo cedo la palabra a nuestra directora de vinculación, que siempre nos tiene un mensaje que tiene que ver con toda esta labor que hacemos. Bienvenida, Cristian, y adelante, por favor. Hola a todos, qué gusto saludarlos. Buenos días a algunos, buenas tardes a otros. A mí me corresponde la cápsula educativa de los talks y en esta ocasión pues me remonté a la Revolución Francesa con eso de que estamos viendo, impulsando en WBC Cares también los valores a nivel mundial, sobre todo dentro del boxeo. Bueno, pues esto me llevó a pensar en los tres valores principales que nos recuerda la Revolución Francesa, y les va su clase de historia de los jueves, que se le atribuyen a Robespierre, pero pueden ser usados igualmente en cualquier contexto. Creo que en este momento vienen muy de acuerdo con lo que estamos impulsando en el boxeo, y los tres, bueno, los conocemos bien, son libertad, igualdad. ¡Ay! Libertad. ¿Cuál es el otro? Se me fue. Bueno, el caso es que Libertad, se me fue el otro. ¿Cuál? A ver, ¿quién se con lo sabe? libertad, libertad No, es suficiente por el... fraternidad, fraternidad es el tercero. Entonces, bueno, aquí dentro del consejo y del deporte tenemos la libertad en la que cada, sobre todo los referees, pueden hacer lo que les corresponde con total libertad, claro, siempre ajustándose a las reglas. La fraternidad que se vive dentro del organismo y que es lo que nos ha distinguido alrededor de los años, sobre todo de otros organismos, y la parte esta familiar que ofrece el Consejo Mundial de Boxeo, y la igualdad, que fue la palabra de este mes, la igualdad que es sobre todo creo lo más importante dentro de nuestro organismo, porque aunque pareciera que no, todos reciben el mismo trato, incluidos referís, jueces, o por lo menos es lo que se intenta. Y principalmente, bueno, pues los campeones, ¿no? Entonces creo que estos tres valores que nos remontamos a 1870 por ahí, no se pueden dejar de lado y vienen siempre al caso en cualquier contexto en donde hay un grupo importante. Así que gracias y estamos listos para escuchar a los referís. Y a nuestro miembro del board, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Chris. Sí, de hecho, de pronto teníamos esta idea en donde hasta el boxeo femenil tenía un cinturón distinto. Y después se hizo del mismo tamaño, aquella flor, la recordarás. Se hizo después uno con una línea rosa, pero acordamos exactamente lo que estás diciendo. La igualdad tiene que ser exactamente el mismo cinturón para un campeón que para una campeona, porque les cuesta el mismo trabajo a todos. Así es. Y están reprobados todos porque nadie me supo decir la tercera, ¿eh? Pero bueno. Te lo iba a decir en francés porque así está en el logo, pero bueno. Liberté, exactamente. Bueno, adelante, gracias. Gracias, Chris. Siempre muy interesante. Bueno, pues tenemos tema de referees y en esta ocasión estamos con referees femeniles, con mujeres. Me gustaría de todas formas, y perdón que me brinque, aunque en cuestiones de tema, primero quiero presentar a Analía Maradona con su nuevo peinado. Creo que no la conocíamos así. No sé cuántos años tenías con las trenzas, pero yo no te había visto así. Tu micrófono está apagado. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Sí, hacía bastante tiempo que tenía mi peinado de trenzas y bueno, quise cambiar, volver a la normalidad. Por un tiempo, ¿eh? Ojo porque vuelven, las trenzas vuelven.
Muy bien, muy bien. Abigail Pérez, ¿cómo estás, Abigail? Tu micrófono está apagado. Yo no la escucho. No, no ha podido activar Ah, su micrófono, ok. entonces ahí está. Ahí estoy, creo. Sí, Perdón, perdón, me cayó hasta el celular de la emoción. Pues muchas ¿cómo estás? gracias, antes que Bienvenida. nada, gracias por la invitación. Como siempre es un honor estar aquí con todos ustedes. Este, pues, agradecida como siempre y me sorprende también mucho ver a Analia con este nuevo look. Este, no la reconocía, pero muy bien. Che, Y pero me me encanta. queda bien por lo menos. Me encanta el tema, me encanta el tema, porque hay mucho de dónde sacar, mucho jugo para este tema. Entonces, vamos, hay mucho de dónde sacar. Gracias, y pues vamos a darle a este Gracias tema. a ti. Y Sí, también está, ¿puedo interrumpir tantito? Antes, sí, yo creo que antes de... déjame presentar primero a Alberto y luego si quieres entramos en algún tema. Claro. Alberto Guerra, parte del board, vicepresidente, además desde Panamá. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias. Acá con el calor de Panamá, en pleno verano, todo muy bien, gracias. Y antes que todo, pues agradecer esta invitación. Me siento muy honrado de participar. Creo que alguna vez cuando inició este proyecto hace un rato participé en el primero, en el segundo, pero más nunca participé. No sé, debe ser que lo hice muy mal, que no me invitaron más nunca, pero bueno, aquí estamos en revancha. Te vamos a dar una segunda oportunidad en esta ocasión. Adelante, Xochitl. Gracias. Pues fíjate que tiene que ver con Alberto mi pregunta, porque la orientación que tenemos de nuestro presidente Mauricio Suleimán es ir conociendo poco a poco cómo opera el WC, las oficinas centrales, el consejo, que se conozca todo el trabajo que hay detrás. Y antes de comenzar con los análisis, yo quisiera que Alberto nos explicara cuál es su rol, cuál es su nombramiento, qué es lo que hace FECARBOX, o sea, que nos compartas un poco, Alberto, por favor, y posterior a eso iniciar con el debate. Es súper importante conocer cómo opera nuestro organismo. Por Bueno, favor. antes que todo, yo entré al Consejo Mundial de Boxeo hace 30 y tantos años, pueden ser 32, no recuerdo la cantidad exacta, pero es 30 y un poquito más. Yo fui muchos años comisionado de boxeo en Panamá, 20 años, 10 años lo presidí, y ahora en el Consejo Mundial de Boxeo estoy de vicepresidente para Latinoamérica y manejo los títulos latinoamericanos y FECARBOX en la región y soy miembro del comité de clasificaciones en la actualidad y ¿Qué miembro del significa board. eso? ¿Qué significa eso? Porque las personas que escuchan a veces, pues, no tienen... Bueno, de clasificaciones me toca sustentar y hacer las peticiones de los boxeadores campeones regionales para entrar en las clasificaciones y que se muevan en las clasificaciones. Básicamente, pues ese es el rol importante y cooperar con los otros miembros del comité de clasificaciones que representan sus diferentes regiones, África, Asia, Europa, etcétera. Y ahí vamos, pues en conjunto tratando de sacar los mejores resultados y la mejor clasificación posible. Obviamente, siempre hay algunos, algunas peleas, cada uno con su boxeador de su región que considera que es mejor del otro y ahí pues se crea una polémica muy deportiva y muy saludable y muy interesante, sobre todo, ¿no? Así que el Consejo Mundial de Boxeo a nivel latinoamericano, primero que todo, el Consejo Mundial de Boxeo nace y tiene la sede en un país latinoamericano, así que nosotros como latinoamericanos nos sentimos muy representados en el Consejo Mundial de Boxeo, muy orgullosos de ser parte del organismo mundial más grande del mundo y más reconocido en todos los aspectos en los que el Consejo Mundial de Boxeo toca en el deporte en sí, tan difícil como el boxeo. Quiero hacer un breve paréntesis
porque me he sentido muy bien teniendo presente aquí a dos mujeres referees. Yo le di la primera licencia a la primera mujer referee en Panamá hace unos 20 años. Cuando ya estaba el boxeo femenino dándose en Panamá, me parecía que era una oportunidad bonita de que hubiera una mujer referee y que en las peleas de mujeres hubiera tres mujeres arriba del ring, ¿no? Y se daba como un toque boxístico femenino y daba la naturaleza, pues. Dos mujeres peleando y la mujer referee. Se veía muy interesante ya las referees panameñas ya algunas actúan como jueces también y también actúan en peleas de hombres. Pero principalmente las peleas de mujeres están ellas y después de ellas, pues, después, si hay peleas de hombres, la cartilla y participan también totalmente y han hecho el trabajo muy, muy, muy bien y me siento pues orgullosa de poder conversar con ellas aquí temas que siempre han sido polémicos, en algunos casos la relación supervisor con el referee de la pelea. No es fácil. Algunos referees lo miran a uno como el jefe, como siguiendo órdenes, otros no consideran al supervisor para nada y actúan ellos como la autoridad. Y hay una dualidad de autoridad, porque el supervisor dirige la pelea, lleva la puntuación, califica al referee, pero el referee es la autoridad arriba del ring. Entonces, ahí hay una dualidad bastante interesante. Por eso es que cuando estaban hablando al inicio del tema, la comunicación entre el supervisor y el referee es importantísima. Yo trato en las peleas que me toca trabajar, hablar con el referee mucho, conversar, conocerlo si no lo conozco, si lo conozco pues es otra cosa. Hablamos de los dos boxeadores que van a pelear, de los estilos, etcétera. Entonces tiene que haber mucha comunicación y arriba del ring y durante la pelea hay que verse con el árbitro y en el momento que el árbitro va a llevar las tarjetas donde uno que está como supervisor, si hay que dar alguna opinión o decirle algo, pues ese es un momento en el que se habla. Está pasando esto, está pasando lo otro, cuídate de esto, la esquina está mojada, el boxeador está con el pantalón muy abajo, está pasando esto, está pasando lo otro, y el referee ahí toma pues la decisión que tiene que tomar o en las cortadas o lo que pase y el referee viene y dice, fue cabezazo, fue cortada, fue golpe limpio. Entonces ahí pues vemos que hay una comunicación muy importante que debe haber. Pues gracias, porque esta es la introducción que necesitábamos. En otra ocasión vamos a hablar de cómo opera todo el sistema de clasificaciones. Es un tema interesantísimo, sobre todo por los debates que existen actualmente, pero ya haremos un talk específicamente para eso, que son todos los mecanismos de transparencia, de justicia que tenemos en nuestro organismo, ¿verdad? Pues Vic, ahora sí, adelante con las conversaciones. Pues creo que ya dijo todo, Alberto. Si quieren, ya despedimos. No. Quería empezar contigo, Alberto, precisamente por esta situación. Obviamente, la primera persona que se entera y a la que le llega la información para comenzar el armado del equipo y para ver viajes y para consultar con el promotor es el supervisor. Así es. Finalmente, ¿cuál es la dinámica entre un supervisor y un referee? Tú hablas con él, le dices, te toca, nos vemos, llegas. ¿Cómo funciona esta situación entre un supervisor y un referee? El primer punto importante es ya sea conocerlo personalmente en el lugar de la pelea, hablar con él si no lo conoces, pues si ya uno lo conoce, como dije anteriormente, pues ya es mucho, mucho más fluido. Yo trato de que el árbitro en las peleas esté en el pesaje, ¿no? Es importante que él vea el pesaje con uno y a mí me gusta estar en la lectura de reglas con el referee. ¿Por qué? Porque uno da las reglas, pero en muchos casos yo uso al referee para que explique
las cortadas, esas partes que maneja el referee mucho más puntual en el momento exacto de la pelea, porque ahí están los representantes y los entrenadores normalmente de los boxeadores y se les explican muchas cosas que van más allá de un supervisor, sino en el manejo de la misma pelea en sí, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante con esa conversación con el árbitro y me gusta ir con el árbitro al camerino antes de la pelea. Uno ve el mensaje, conversa, el árbitro le habla a cada uno de los boxeadores y le da las palabras finales, le vuelve a decir, no hagan esto, el rabbit punch, esto y lo otro. Una cosa muy, muy certera y muy rápida, pues para que, y pienso que es muy importante en el sentido de que el boxeador ya ve al árbitro de frente, ya hay un contacto entre el boxeador y el referee de una manera, pues, fuera del ring y en el camerino, ¿no? Creo que Entonces, ese es el momento preciso para interrumpirte y entonces preguntarle a Abigail y a Analía, ¿cuál es el momento en el que empiezas a concentrarte? ¿Qué es lo que hace un referee? Es decir, ¿ustedes prefieren revisar bien quiénes pelean? En muchas ocasiones son peleadores conocidos, muchas otras no. ¿Prefieren revisar estilos, ver algunos videos o prefieren no hacerlo y llegar a la pelea tal cual? Abigail. Gracias. Pues bueno, yo al principio, cuando comencé en esto, sí trataba de revisar videos, peleas anteriores de cuando sabía quién me iba a tocar, qué peleas, ¿no? Normalmente, bueno, hay veces que llega uno en blanco a funciones de box y no sabemos qué peleadores o con qué nos vamos a enfrentar. Pero cuando nos dicen, oye, te va a tocar tal pelea con tales peleadores o tales boxeadores, sí me gusta ver los estilos, saber con qué me voy a enfrentar, para ver cómo voy a manejar la pelea, cómo voy también qué tipo de movimientos tengo que también, porque creo yo que también el que uno entre el box nos ayuda mucho, ayuda mucho arriba del ring también en los movimientos que tenemos que llevar arriba del ring. Esa facilidad de movimiento allá arriba nos ayuda mucho. Entonces, esa parte de saber con qué nos vamos a enfrentar nos ayuda mucho. Entonces, a veces, pues también de repente, cuando no sé qué peleas me van a tocar, ¿no? Cuando son funciones en Ciudad de México que solamente nos mandan asignaciones y no sabemos a ciencia cierta qué peleas nos van a asignar ya estando en la función. También es un reto y también esa adrenalina es padre, ¿no? Saber que pues estar allá arriba y resolver en el momento también es un reto y también esos retos me gustan, pero sí, las dos partes son bonitas y son una responsabilidad grande, pero a mí la concentración desde desde el momento en que uno llega a la función, al menos de mi parte, desde ahí yo ya estoy concentrada a lo que voy a hacer, consciente de la responsabilidad que llevo al estar ahí y en el momento en que ya me voy a acercar al ring para subirme, al llegar a la escalera, ya voy mentalizada con esa responsabilidad de las dos vidas que tengo en mis manos. Si hay una parte ahí que me interesa, ahorita quiero regresar contigo. Analía, ¿cómo funciona para ti? Bueno, en mi caso, a mí me gusta ver los récords de cada boxeador, principalmente ver cuál fue el resultado de su última pelea, si son debutantes. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, como para saber con qué nos podemos encontrar. Si tenemos un noqueador,
y tenemos un habitual perdedor. Bueno, todas las peleas son distintas, ¿no? Pero podemos tener ya más o menos una idea de lo que puede llegar a pasar. Así que en mi caso, yo cuando sé qué pelea voy a dirigir, me dedico a mirar el récord de cada boxeador. Después, bueno, si es zurdo, si es diestro, eso también Claro. lo veo, pero es algo que en el momento ya te das cuenta apenas comienza la pelea, pero bueno, también soy de ver el estilo de cada boxeador. En muchas ocasiones he escuchado varios referees decir, es el instinto, es la experiencia, sobre todo esta parte de la experiencia, pero un referee no llega al ring a su primer pelea con experiencia. Y aún así tiene, como decía Abigail, la responsabilidad de la vida de estos peleadores. ¿Qué tan importante y cómo te capacitas previo para poder manejar bien una pelea de esta forma? ¿Qué es lo que haces en ese caso, Abigail? Pues justo la concentración, ver los estilos también de pelea, cómo entran, ¿no? Como dice Analía, este, ver si son noqueadores, ¿no? Para saber cómo van a entrar, el tipo de golpe, sobre todo, porque hay muchos que tiran por la parte o que noquean con ganchos al hígado, ¿no? Entonces, pues ese el estilo de noquear, ¿no? Con qué golpes noquean. Entonces, creo que eso es poner mucha atención, cómo pueden llegar a noquear si es que son noqueadores. Entonces, para mí es mucha responsabilidad esa parte, si es que son noqueadores. Entonces, para mí la responsabilidad, justo como lo decíamos al inicio, el saber que son dos vidas que están en mis manos, implica esa gran responsabilidad, y que es algo que para mí, como referí, disfruto mucho arriba del ring. Correcto. Analía, el caso de cuando comienzas, cuando llegas a tu primer pelea, como cualquier debutante, como cualquier peleador debutante, tú lo viviste, tienes nervios, no estás, es la primera vez que vas a hacer esto. ¿Cuál es la responsabilidad al respecto y cómo logras solventarla? Bien, para subir al ring, antes que nada, tengo que haber estudiado, haber practicado, haber buscado información sobre lo que es estar arriba de un ring como referee, ¿no? Nosotros, eh, nuestra prioridad es cuidar la salud del boxeador, sea debutante, sea un noqueador, un campeonato mundial. Nuestra primer ley es cuidar al boxeador. Así que ya tenemos que subir con esa idea, ¿sí? Pero por supuesto, antes que nada tenemos que estudiar y capacitarnos y prepararnos para el día que llegue nuestro debut como referee podamos hacer nuestro trabajo correctamente. Como decía Abigail, concentración, cuidado, saber mantener el control del combate, posicionarse en el ring, la mejor ubicación, saber cuál es la mejor ubicación durante un combate. Claro. Bueno, vamos a ir hablando seguramente en estos minutos, pero bueno, la posición del árbitro, la triangulación que tenemos que hacer con los boxeadores, son cosas que se van aprendiendo y viendo con el paso del tiempo y la experiencia que uno va adquiriendo, ¿no? Y por supuesto viendo al resto de los colegas que tienen más experiencia que nosotros. En mi caso, voy a decir una barbaridad, pero yo la primera vez que subí al ring como árbitro, yo sentí miedo, cagazo diríamos acá,
porque bueno, hay una adrenalina tremenda, es una gran responsabilidad la que tenemos, pero bueno, al mismo tiempo yo sabía que estaba preparada y bueno, me parece que lo principal es eso, es estudiar y prepararse para subir al ring. El tema principal de nuestro talks es posicionamiento y dominio del ring, que eso es precisamente lo que tiene que hacer un referee. Pero hemos hablado y hemos hecho muchos ejercicios de concentración que Xochitl nos ha traído para los jueces. Un juez está plenamente concentrado en dos boxeadores y en los golpes que aterrizan. Un referee tiene muchas más responsabilidades y además es la máxima autoridad. De pronto hemos visto repeticiones donde cae un knockout justo cuando el referee está volteando a ver algo o al timekeeper o alguna situación y se lo pierde y lo primero que decimos, caramba, ¿por qué no hace bien su trabajo? Pero también el referee tiene que estar atento a las esquinas, tiene que estar atento al público, a que los jueces, a que... Y esta parte es muy importante para mantener el dominio completo, no solo de los peleadores, sino del ring completo. ¿Cómo es esta división? Y me gustaría incluir aquí a Alberto Guerra, porque el supervisor es alguien que tiene que apoyar mucho en esto. Mira, el referee siempre es el bueno y el malo en la pelea. Si para la pelea, el que pierde va a decir que se la paró muy rápido en muchos de los casos y el que ganó dice que está bien parado. O sea, el árbitro siempre estará en la polémica. Y ese es parte del trabajo. El otro punto que estoy viendo, pues, que va saliendo de la conversación, que aparte de la autoridad del árbitro, de los problemas que a través de los años me ha tocado ver, la dualidad cuando el árbitro es también juez. Entonces, a veces se confunden los roles. Yo sí, últimamente me he inclinado a que el árbitro es árbitro y el juez es juez, pero en muchos casos, pues, dependiendo de las cartillas, hay que mezclarlo. Pues ya eso es aparte. Y me tocó una vez en Panamá dirigir una pelea en la Comisión de Boxeo de Panamá, que uno de los mejores jueces que teníamos, uno de los mejores árbitros que teníamos, se cayó en una moto y se partió una pierna y más nunca pudo arbitrar y pasó a ser juez. Y en la primera pelea que es juez, que estoy de comisionado de turno, hay una caída y él no anota la caída. Entonces yo le, oye, ¿por qué no anotaste la caída? No es que para mí no fue caída. Si es que a ti nadie está preguntando si para ti fue caída, no. Tú eres un juez y el árbitro dijo que había sido caída. Ya tú no eres árbitro, tú eres juez. Entonces tú tienes que seguir. Para él no había sido porque él había sido 20 años juez, 20 años árbitro. Entonces esa era su visión. Entonces, cada uno tiene un papel muy, muy importante y eso, y al que hace la dualidad, ¿no? Se maneja. En mi experiencia, no siempre el árbitro es un buen juez. Siempre hay, porque la mente del árbitro, el mundo y el panorama del árbitro no es ver la pelea y calificarla, es estar frente a los dos boxeadores con todos los detalles, la vida, la seguridad y una serie de circunstancias y siendo la autoridad dentro del ring. Eso te pone en la cabeza un chip totalmente diferente a estar sentado anotando un 10-9. Son dos mundos diferentes y hay que saberlos manejar muy bien. Otro aspecto que toca mucho últimamente con la autoridad del árbitro es el instant replay. A mí me ha tocado varias veces, inclusive en los Estados Unidos, en una pelea en Nueva York, que el árbitro canta la caída y cuenta. Y hay un reclamo al instant replay y en la pantalla se ve que no había habido caída. Entonces, mientras eso se veía, los jueces calificaron la caída y después hubo que echar para atrás las tarjetas porque junto con el comisionado vimos que no había habido caída. Entonces hubo que eliminar el punto menos de la caída y que la pelea siguiera. Y posteriormente en esa pelea vuelve y hay una situación con una caída. Y vuelve y se examina, pero en la segunda vuelta sí se le dio la decisión al referee. Así que el referee con el instant replay también tiene otro nivel de visión y de responsabilidad frente a esa situación y el árbitro tiene que saberlo manejar muy bien. Muy interesante. Ahorita iré a esa parte del tema porque es cierto, en muchas ocasiones
el instant replay ha llegado a intimidar a algunos referees. Analía, ¿cómo manejas el ring? Tu manejo del ring empieza desde el primer encuentro con los peleadores en el pesaje, en el vestidor. ¿Cómo manejas, cómo obtienes ese respeto y manejo en el ring? Sí, nosotros principalmente tenemos que demostrar la autoridad, ¿no? Que somos, siempre con respeto, pero los boxeadores tienen que saber que nosotros somos los que mandamos arriba del ring. Y somos los encargados de mantener el control del combate. Por eso y ante todo la concentración, el estudio de las reglas son primordiales para tener el dominio del ring. Y por supuesto trabajar nuestra mente para que nada perturbe el momento en el cual estamos dirigiendo una pelea. Así que desde el primer contacto con los boxeadores, sea en el pesaje o sea en el camerín, nosotros tenemos que demostrar que somos la autoridad y ellos tienen que respetarnos como tal, ¿sí? Así que creo que desde el primer momento que los vemos, antes de la pelea, ellos saben quiénes somos, que vamos a ser los referees del combate y acatar las órdenes que nosotros les pidamos. Somos responsables de lo que sucede arriba del ring. Somos responsables de las vidas de ellos. Nosotros podemos salvar una vida o podemos destruir la carrera de un boxeador. Por eso es importantísimo esto que siempre hablamos de la concentración, de saber leer un combate, de qué es lo que está pasando, ¿no? Con los golpes que reciben los boxeadores. Y bueno, y así, de alguna manera, ir manejando esto de manejar el ring, el posicionamiento del referee, también es tan importante, ¿no? Tener una visión periférica. Como bien vos hace un rato decías, Víctor, no solamente ver a los dos boxeadores, sino saber que tenemos a nuestro alrededor otras cosas. Tenemos las esquinas, tenemos el público. Si bien nuestra concentración principal es la de lo que está pasando en el combate con los boxeadores, pero saber que a nuestro alrededor hay cosas y las tenemos que tener en cuenta. Por eso creo yo que la visión periférica también es importante, poder ver tanto los pies, las manos, todo el cuerpo en una posición ideal que no excede del 1,5 metros de distancia. Y bueno, y esto del dominio del ring es ubicarse ni muy lejos ni muy cerca de los boxeadores, que cuando está sonando los 10 segundos antes que termine el ring, es el momento en que nos tenemos que acercar un poco más a la jugada y así dominar de alguna manera el ring y que la pelea sea lo más limpia posible. Muy interesante, Abigail. Se habla de que el referee es la máxima autoridad y como tal, en muchas ocasiones entendemos que la máxima autoridad no se equivoca. Y esto, de pronto, como bien decía Alberto, viene el instant replay. Y entonces el referee se encuentra que a lo mejor marcó algo, pero la repetición lo va a cambiar. ¿Cómo puede un referee dos cosas? Cuando un médico dice no puede seguir, se dice, aunque la máxima autoridad es el referee, siempre va a seguir la recomendación de un médico. Y dos, ¿cómo maneja un referee esta situación de probablemente dije que vi algo y la repetición marca otra cosa? ¿Cómo manejas esta parte de yo soy el quien dice qué es lo que ocurre, pero probablemente tengo que darme cuenta que no lo vi correctamente? Bueno, sí, obviamente, pues, digo, somos humanos y cometemos errores como todos, pero arriba del ring, yo siempre he dicho que yo prefiero que se enojen, que, como dicen, digan y groserías y echen
todas despotriquen, como dicen, pero que el boxeador se vaya caminando. Yo prefiero que sea un golpe menos que sea uno de más. A veces la gente puede ver y percibir desde una pantalla, en las repeticiones se puede ver otra cosa. Uno está más cerca de los boxeadores, uno percibe más cerca el estado de los boxeadores, la acción más cerca, como dice Analía, 1 metro y medio. A lo mejor, pues no podemos a veces hablar de números, ¿no? Sí, nosotros calculamos tal vez ese metro, metro y medio, pero pues no hay como una distancia, pues, o una medida exacta. Yo digo que pues distancia como tal no hay, solo es como la distancia es lo recomendable es la exactitud para ver, como dice Analía, la distancia perfecta para ver el cuerpo, pero también para no estar expuestos a un golpe, porque lo ha habido no hace mucho en Chihuahua, bueno, hace algún poco tiempo, con un referee. Entonces, pues nosotros estamos cerca de la acción, entonces tenemos esa visión más cerca, para podernos dar cuenta si un boxeador ya está mal. Entonces, a través de una pantalla, esa repetición puede decirnos mil cosas, pero no a ciencia cierta, estando nosotros tan cerca de la acción, para darnos cuenta realmente una mirada de cuando un boxeador ya está mal. Entonces, pues al menos yo podría manejarlo así. Yo estoy cerca de la acción y para mí el boxeador ya está mal y por eso detuve la pelea, aunque en la repetición diga, no, es que tú actuaste mal y el boxeador para mí está bien, o una decisión médica, ¿no? Que si el doctor dice, sí puede seguir y el referee dijo, no, ya no, porque también el referee vio que ya el chico tenía la mirada perdida, aunque el doctor dice que la herida sí es a lo mejor superficial, ¿no? Entonces nosotros creo que estamos mucho más cerca de la acción y tenemos, pues aparte de la última palabra y la máxima autoridad, pues tenemos como la visión o pues sí, ver de más cerca las condiciones de cada peleador. Adelante, Xochitl. Sí, por favor. A ver, esta es una mesa de debate, de conocimiento y nadie tenemos la última palabra ni lo último. Aquí estamos hablando de que los referees o los oficiales o los supervisores o los boxeadores o los médicos somos seres humanos. Eh, Todo está evolucionando. Ahorita estamos entrando en la era de la tecnología y a mí se me viene ahorita a la mente un tema, una situación. No sé si están enterados, supongo que sí porque está en redes, pero este fin de semana vamos a tener un curso muy interesante con Tony Weeks y va a estar Héctor Afu, dos grandes referees internacionales, controversiales ambos. Se pueden definir ellos que son referees by the book, que siguen las reglas, ¿ok? Los dos grandes. Hay un caso muy controversial que a mí me llama mucho la atención y pienso preguntárselo en vivo a Tony. Por ejemplo, el conteo. Ahorita Alberto habló del conteo. El caso de la pelea de Corrales con Castillo, ¿ok? ¿Hasta dónde está permitido, hasta dónde está permitido que el referee tenga esa libertad completa? ¿Está bien? O sea, ya vimos, la preparación del referee es súper necesaria. El estudio, saber detectar una pupila dilatada, saber ver cuándo tiene que parar una pelea. ¿Es justo o no es justo lo que él vio? Ahorita tú dices, bueno, lo que yo vi, independientemente de lo que diga la cámara, difiere un poco, pero estamos en ese proceso de empatar la tecnología con la sensibilidad humana de quien está arriba del ring. Son temas a futuro que están ahorita y continúan en debate para poder documentar reglas. Pero yo me voy al tema, por ejemplo, del conteo y lo que sucedió en esa pelea donde el referee, siendo la máxima autoridad, porque veo y veo y veo, y esa es una escena repetida y es un caso emblemático, Víctor, ¿no? Lo que sucedió el knockout después con Castillo,
después de Corrales y el conteo que hizo en ese momento el referee. Pero no he entendido la pregunta. No, la pregunta es, ese es el contexto. ¿Puede el referee ser sancionado si no actúa correctamente? Esa es mi pregunta. Esa es una pregunta Sí, mía. cuando ¿Hay llega a haber sanción? alguna situación en donde se considera que el referee no actuó, el Consejo Mundial de Boxeo siempre intenta, más que sancionar, evitar que vuelva a ocurrir algo que ponga en riesgo la carrera o la salud de los peleadores. No es sancionar con una suspensión o sancionar económica o cualquier situación así. El Consejo Mundial de Boxeo lo que busca es volver que el referee regrese a las raíces, volverlo a capacitar de la manera más actualizada y sensibilizarlo con la parte que quizá no resultó tan bien. No es propiamente una sanción, pero ha llegado a ocurrir. El caso de de Castillo Corrales, creo que el conteo no está tan mal como podríamos hablar, por ejemplo, el caso de Tyson en Japón, que esa sería otra situación. La gran situación en el caso de un conteo Xochitl no tiene que ver con el referee. El referee marca caída y es en donde el timekeeper empieza a llevar el conteo. Voltea, revisa cómo está, manda al rival a la esquina neutral y cuando regresa voltea a ver al timekeeper para cachar el conteo en dónde va. No tiene que ver propiamente el conteo con el referee en este caso, porque él va siguiendo a un timekeeper, que de hecho el timekeeper va gritando el conteo y el referee lo va siguiendo. Entonces, en este caso, no es directamente una situación del referee. Pero la parte que explicas que es una situación muy interesante como parte de la sensibilidad de un referee es ¿cómo entiende el instant replay? El instant replay puede mostrar que lo que él vio en una fracción de segundo, y aquí difiero con Abigail en el término que usó, nos podemos equivocar. No es que te puedas equivocar, es que una decisión en una fracción de segundo, en un ángulo en el que tú no estás y probablemente una cámara sí, es diferente. Y entonces lo que queremos, lo que busca nuestro presidente Mauricio Sulaimán es que se entienda el instant replay como una herramienta al servicio del referee para generar justicia. Y eso es parte de lo que tenemos que encontrar. Recuerdo cuando fui a al estadio del Vélez Sarsfield, a la pelea de Maravilla Martínez contra Murray, estaba Barrovecchio, era el referee, yo estaba a cargo del instant replay. De pronto, Maravilla va hacia atrás y cae cuando tira un gancho Murray. Barrovecchio marca caída. Empiezo a revisar yo inmediatamente. Tengo 3 tomas que me muestran que cuando está tirando el golpe Murray es cuando cae Martínez. Sin embargo, la toma cenital muestra que hay una distancia de 20 centímetros entre el guante y la cara. Es un tropiezo. El referee necesitamos que el referee utilice el instant replay como una herramienta a su favor para generar justicia, entendiendo no que un referee se equivoca, sino que un referee tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo, quizá mientras está en movimiento o mientras él está bien posicionado y los peleadores se movieron. Entonces, es una relación muy interesante porque sigue siendo el referee la máxima autoridad, aún con el instant replay. El referee tiene la autoridad para seguir la recomendación del instant replay y si no está del todo convencido, puede bajar él mismo a ver la repetición. Y si aún con eso no está convencido, la decisión última es del referee. Entonces aquí podemos retomar que esta evolución que está existiendo en nuestro deporte, como ya ha sucedido en otros deportes, con el uso de las nuevas tecnologías, para el apoyo de ellos, ¿no? Para el apoyo de Totalmente. a favor y por la justicia. Ahora, yo solamente quiero mencionar aquí algo. Entra otro perfil o un perfil muy importante que poco hablamos de él y yo creo que valdría la pena dedicar todo un WBC Talk a hablar del timekeeper, pero eso lo podemos hacer en otro momento porque no hablamos de este personaje tan importantísimo que es quien lleva el conteo, poco sabemos de él, de sus herramientas, cómo opera, en fin, pero eso lo dejamos para un siguiente tema, pero... Esa es la persona que más concentrada está en la pelea, porque él no puede perder un segundo. El timekeeper, mira, ese es el que menos disfruta la pelea, se está viendo el reloj
y tocando el martillo y la campana. La responsabilidad del keeper es enorme. Quería nada más agregar un punto adicional a lo que dijo Víctor. En las pocas veces que me ha tocado usar el Instant Replay, normalmente es el supervisor o el comisionado de turno que dice no hubo caída o sí hubo caída y se la cambia. Y el árbitro no, normalmente acepta lo que se le dice, y ahí siento que hay una reducción en la autoridad del árbitro en ese sentido, porque si el instant replay marca claramente que hubo un error, él tiene que aceptarlo. Él no puede decir, no, yo no, tiene que aceptar el instant replay. Así que ahí el instant replay es nuevo, está todavía creando su camino, y ahí vamos a ir aprendiendo todos en la medida que esto se vaya dando. Con Tal relación a cual. lo que mencionaste tal- de la suspensión o las malas actuaciones de los árbitros, hombre, ha habido millones. El árbitro local que no le quiere parar la pelea al boxeador local, aunque lo estén matando. Ha tocado verlo varias veces en Colombia, un muchacho 10-0 fenomenal, la gran estrella en Colombia contra un mexicano. Pobre muchacho, lo mataban, le pegaban y no había manera que el árbitro parara la pelea, hasta que al final el muchacho cayó en el noveno round, se paró gateando, le contó casi 20 y no había manera que el muchacho se parara. No pudo pelear más nunca en su vida el muchacho de la paliza que le dieron. Entonces hay árbitros que a veces en ese criterio localista, ¿no? A mí me gusta mucho, y lo hice mucho en la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá, en especial en las peleas de debutantes, los muchachos que pelean 4 rounds o están en sus 2 o 3 primeras peleas, que son muchachos muy, muy jóvenes. Yo le hablaba a los árbitros que las cortadas en los ojos, ¿no? Independientemente hasta dónde pudiera ir el médico o no, que ellos trataran de cuidar eso, porque esas lesiones en los ojos, cuando son muchachos de 19 años muy jóvenes, se le quedan las lesiones. Entonces, a veces tienen el ojo casi abierto y eso, y la pelea sigue porque es local o lo que sea. Mi recomendación siempre ha sido: para la pelea, el ojo no tiene costo para ganar una pelea de 4 rounds, ¿no? Entonces, no, que pierda la pelea y seguiré en otras peleas más adelante, pero que no se le termine de dañar el ojo. Entonces, esas son cosas pues que uno en los seminarios, cuando los hacemos en Panamá, que trabajo mucho en Panamá con Héctor Afú, siempre tocamos ese tema de los ojos y la visión, porque ese quizás es de las lesiones más peligrosas que puede tener un boxeador, y independientemente que el médico diga que puede seguir o no puede seguir, el árbitro en su sabio criterio tiene, este muchacho, independientemente de que él no sea médico, pero se ve el sentido común, también a veces va más allá de muchas cosas, ¿no? Este ojo no le va a quedar bien, vamos a parar la pelea y a seguirlo. Y nada más para decirle a Chotlil que cuando le toque hablar en el próximo talk con Héctor Afú, le recuerde, Héctor Afú le di yo la licencia de referee. Nosotros lo subimos en Panamá contra viento y marea, porque el grupo de oficiales no querían oficiales que trajera a la gente del CMB. Pues yo fui el primer presidente del CMB en Panamá. Toda la vida fueron AMB. Entonces, cuando yo empecé a llevar los oficiales, no querían oficiales del CMB, querían solo oficiales de la AMB, y subimos a FU contra viento y marea, pero para la mala suerte de AFU le tocó el boxeador más sucio que ha habido en Panamá en la historia. Cortador que pisaba, lo peor. Y Afu se graduó ese día con maestría, pues le tocó trabajar a un boxeador esa pelea, 6 asaltos, de una forma pues fabulosa, y ahí es donde vimos, bueno, no nos equivocamos, seguimos adelante con Afu, pero le tocó un debut muy malo, ¿ah? Muy malo, y todos estamos temerosos de que el boxeador absorbiera a Afu en el ring, porque era su debut. Ya sabemos a quién podemos culpar de tener a Héctor Afú con nosotros. Fíjate, Xochitl, ya cuando se hace programa, tengo una historia de terror con un timekeeper en Veracruz, yo como productor en TV Azteca, y precisamente el que me la solucionó fue Mauricio Sulaimán, un timekeeper tomando fotos. Ya te la contaré. Víctor, Sí, quería agregar algo que mientras charlamos voy pensando con respecto
a lo que es el dominio del ring. También tenemos nuestra arma que tenemos que usar, que es la voz de mando, ¿sí? Para dominar de alguna manera las situaciones de un combate. La voz de mando y las señas claras son importantes también para el árbitro como dominante del ring. Yo puedo A hacer mí, una pregunta al panel, una opinión claro, que tengo, que la he venido pensando de 2 años para acá. Eh, el árbitro en el fútbol profesional, la FIFA nada más le permite trabajar hasta los 40 años. Cuando tú llegas a los 40 años ya no puedes ser árbitro en un partido FIFA, ¿no? La edad de un árbitro. A mí me ha tocado ver árbitros. Yo trabajé con Frank Cappuccino y Frank Cappuccino tenía casi 80 años. Dice, pero este señor no puede ni subir adentro del ring. Excelente árbitro, pero usted decía, no, no puede, no, no es criticarlo, pero la actitud física de un árbitro tiene que ser predominante, tiene que estar demasiado atento a esto. Nosotros teníamos un árbitro de Panamá que tenía epilepsia, sufría epilepsia. Llegó una pelea en el ring, en un descanso le dio un ataque de epilepsia y él no nos había dicho. Tengo que decirle, pero si tú tienes epilepsia, tú no puedes estar arriba de un ring con epilepsia. Pues no lo dice y le dio el ataque en el ring, en el descanso. Gracias a Dios, pues hubo que parar la pelea y una serie de cosas. Entonces, la salud del árbitro es muy importante. Nosotros en Panamá le exigimos a inicio de año un examen general a ellos muy general, no quizás tan profundo, pero sí necesitamos saber si esos árbitros están bien, porque la, la, quizás no por la edad, pero por muchas situaciones, Ah, si son gente enferma o tiene una situación esa, eso puede verse arriba del ring. en esta situación de ¿Ustedes qué opinan ponerse de la edad de los árbitros? Esa era mi pregunta al panel. adelante, Abigail, Pues sí, obviamente conforme vamos avanzando en la edad, pues van deteriorándose nuestros reflejos, obviamente nuestra movilidad. Pero pues bueno, yo creo que también el hecho de pues que hagamos ejercicio, que nos mantengamos activos físicamente, pues nos ayuda mucho, ¿no? En esa parte. Entonces, pues no sé si en algún momento o tengan como ustedes como autoridades que son del consejo, tengan, no sé, determinada alguna edad para que digan, no, pues yo creo que ya ahorita mejor, como decían en algunos, ¿no? Por algunas lesiones, ya ponernos como jueces, no lo sé, No, espero. el CBB no tiene, es un punto mío. La pregunta es mía ujú. personal, porque Sí, lo he no, visto y me ha tocado ver árbitros de mucha edad, e sí, inclusive sí, aquí árbitros que hay que también. ayudarlos a subir al ring. Entonces, me No, he y hay quedado hasta con ese doctores sentido de también, ¿no? que se pudiera hacer algo en el futuro con relación a eso, o exigirle exámenes más profundos, no sé, quizás Bueno, para aquí Yo, buscar. puedo comentar que aquí, por ejemplo, en la comisión, no sé, desconozco si en otras comisiones, supongo que sí, pero en la comisión de la Ciudad de México, cada año, a principios de año, para pues mantenernos, digamos, como esa regla la tenemos, nosotros presentamos exámenes médicos generales de vista y de todo, de laboratorio cada año para, eh, más bien comprobar que estamos, sanos y aptos para seguir, haciendo la labor como oficiales y nos lo piden a jueces y a referees en la Comisión de la Ciudad de México. Entonces digo, desconozco, pero supongo que en todas las comisiones del país lo hacen. Entonces, pues no sé eh, qué opina el consejo, pero bueno, al menos en la Ciudad de México nos lo hacen para saber que estamos aptos para seguir haciendo a mí me esta gustaría labor. opinar algo rápido ahora que hemos estado hablando sobre todo de lo que le corresponde hacer a cada persona. Los jueces tienen puntualmente unas actividades, los referees tienen otra. Parte del referee pienso, porque no, como dice Alberto, yo también recuerdo a Frank Cappuccino y bueno, a otros tantos referees, pero también creo que es responsabilidad del referee decir
Si voy a poner en riesgo Claro. con mi desempeño a mi Claro. equipo, al juez, etcétera, pues entonces, porque esto es un trabajo en equipo, como hemos estado viendo. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde y si el referee ve que no está en posición y como veíamos en el Congreso, ¿te acuerdas, Xochitl, en Aguascalientes? ¿Hasta dónde yo participo y a dónde paso la estafeta al siguiente? Creo que también parte importante del referee de reconocer no solamente en qué momento pasa al médico o lo que fuera, es reconocerse su capacidad física si sigue siendo la apropiada, creo yo. Exacto. Y Claro. yo, fíjate, Cristian, apoyando la moción que estás diciendo y las inquietudes que están saliendo, sé de primera mano, y Víctor y tú y todos lo sabemos, y Alberto que está en el consejo, que se está tomando ya medidas y documentando cosas que quizás no estaban documentadas. Pero sí, el comité de oficiales de RING está trabajando ahorita en el perfil, pues esa licencia médica, digamos así, ¿no? La vista, los análisis, decían, bueno, hasta el Cadmen, ahorita que si está enfermo, pues no puede ser Cadmen porque hay enfermedades que con la saliva se transmiten o con el sudor o con esto. O sea, cada vez se está trabajando muchísimo más en documentar todo lo que se pasaba de voz en voz, ahorita ya está quedando. Yo, pues son anuncios que el presidente hará, reglas que se van a comenzar a ver, pero sí se está tomando acción, medidas, todo para poder proteger al boxeador, la justicia, Pero la salud. no se están tomando medidas ahorita, Xochitl. En realidad hay No, medidas que existen desde hace mucho tiempo. Gran están parte, por documentando. ejemplo, de lo que tú misma manejas en la cuestión del código de ética es mucho de lo que menciona Cristian. El Exacto. código de ética de un referee tiene esta parte. Por supuesto, hay ocasiones en las que un referee puede no ser consciente de este deterioro que hablaba Abigail. Y es precisamente donde este otro sistema de evaluación que hace el supervisor, que nos explicaba Alberto Guerra, sobre no nada más el referee, sino todos los que participan, tiene que ver. Esto se está llevando también ahora a un sistema que está trabajando Michel Salomón junto con varias personas del Consejo Mundial de Boxeo, en donde se está creando una puntuación de estos mismos referees. Al tener toda esta puntuación, sabemos cómo va su desempeño. Y si este desempeño empieza a ir a la baja, entonces se pone atención específicamente a este caso. Es básicamente lo que se está haciendo, Alberto, porque eh, puede haber impedimentos, tanto psicológicos como de reflejos, como físicos, sobrepeso y muchas otras cosas, en donde no necesariamente tiene que ver con la edad, pero sí con el desempeño. Eso es lo que nos importa, por eso se hacen evaluaciones de desempeño y de esta forma se va haciendo. Creo que ya tenemos que ir cerrando. Se me quedó una pregunta en el tintero ahora que teníamos supervisor y referees sobre la presión que ejerce un promotor, por ejemplo, en donde sabemos que muchas veces el supervisor termina siendo ese escudo para permitirle independencia y trabajar bien a un referee. Creo que lo tocaremos en la siguiente WBC Talks. ¿Tienes algún ejercicio, Xochitl? Ah, por supuesto que sí. A ver qué tanta atención estamos poniendo, ya que hablamos de concentración. Gaby, Gilbert, por favor, si me ponen el ejercicio. Mucha atención, porque es parte de la evaluación del desempeño. A ver, ¿cuál es la instrucción? Vamos a ver. Test number Es para 3. ejercitar la memoria. A ver, párale. Memoriza las imágenes. Ok. Mi actividad favorita, partner. Sí. A ver. Memorize the images. Where was the box? 4. 4. 4. ¿Seguros? Sí. ¿Seguras? Ok. Vamos a ver. Fácil. And it's Muy in bien. box number 4. Ey, bien, Bravo. Analia. Entonces, son detallitos, pero yo siento que así de detallitos lo que sucede arriba del ring, ¿verdad? O sea, son detallitos que dices, es tan obvio y no me percaté, pues así como encontrar la cajita donde sucedió, ¿no?
pues con estos pequeños ejercicios que están a disposición de todos en la página, todo esto es para ustedes, pues yo quiero dar las gracias de mi parte. Cristian, adelante para que tú nos despidas, y Víctor, pues Gracias. Gracias a todos y de nuevo mi total admiración a los referees porque me parece que aparte de todo tienen que estar en forma y bueno, estar concentradísimos. No, para cada uno de los eslabones que forman parte de este equipo, gracias. No es cualquier cosa que se lleve, que un organismo llegue a donde está. Lleva años de siembra y entonces, bueno, pues vamos a seguir en eso, seguir trabajando y seguir perfeccionando. Así que gracias. Que tengan buena tarde. Víctor, Gracias, ¿cuáles son las Cris. palabras de Cristian? ¿Cuáles son las palabras? Ah, Víctor, ¿cuáles son mis 3 palabras en español? Bueno, no son mías, son de... Fraternidad, ¿Exacto? igualdad. Ahora a mí se me olvidó otra. A ver, Pero sí me Analía. acordé de fraternidad. Analía. Fraternidad, igualdad y ¿Cómo? Libertad, libertad. libertad, vamos. No, es broma, muy bonito, muy bonita reflexión. Por favor, Víctor, sigue. Difícil competir contra profesionales de la concentración, así es que sabemos que se especializan en eso. Pues muchas gracias. Siempre estas pláticas nos quedamos con ganas de hacerlas de 2 horas o de 3. Podríamos seguir platicando de estas situaciones y siempre salen temas como ahora el timekeeper. Quiero agradecerle a Analía Maradona desde Argentina. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Bueno, quedaron 6 videos para ver, ¿eh? Así que haya una nueva charla. Así los ven y ejemplos y cosas que puedan pasar arriba del ring, que está muy Claro. bueno también tenerlos en cuenta. Tenemos que hacer un Gracias. segundo WBC Talks con muchos temas que se quedaron. Gilbert es el que comúnmente me va dirigiendo, pero mi WhatsApp no está funcionando bien del todo. Entonces, perdón si se quedaron. Abigail, muchísimas gracias. Gracias como siempre. Un honor estar con todos ustedes. Y pues sí, hay que hacer otro porque sí se quedaron muchos videos por ver, muchos temas en el aire. Y pues para cerrar, solo quiero decir que pues la distancia de un referee nunca lo suficientemente cerca para entrar cuando haya necesidad de salvaguardar la integridad y lo suficientemente separados para tener la seguridad de que nosotros también tenemos que estar, pues, y quitarnos cualquier golpe. Pero pues muchas gracias a todos Ay, y que Dios los bendiga. Gracias a todos. Les vamos a poner careta y peto para que puedan entrar en cualquier momento. Don Alberto Guerra desde Panamá, Bueno, muchísimas Bueno. gracias. muchas gracias y siento una gran admiración Bueno. siento una gran admiración por Analía y Abby como árbitros, como referees femeninas. Son unas heroínas. Ustedes no se imaginan el camino que van Me trazando sacó. dentro del mundo del boxeo. Y es muy importante. La labor de las mujeres dentro del mundo del boxeo es importantísima y me he sentido muy orgulloso de compartir con ustedes pues las experiencias de ustedes y espero poderlas escuchar más a menudo de las experiencias de ustedes arriba del ring y en lo que uno pueda ayudarlas con mucho gusto. Muchas gracias a Gracias, Chutil, Alberto. a Cristina y a Víctor pues por haberme invitado a este programa y estar con ustedes aquí. Siempre Gracias un a todos placer, también. Alberto. Muchísimas gracias, Cris. Nos vemos el siguiente Igualmente. jueves. Seguimos al pendiente. Saludos a todos. Gracias. Xochitl, Gracias. nos vemos. Saludos. Nos Y a despedimos. Gilbert y Gaby, muchísimas gracias por Bueno. producir estos WBC Talks. Por supuesto, nuestro presidente Mauricio Suleimán. Nos vemos Dígame. el siguiente jueves. Gracias. Chau, A ver, chau. permíteme. Gracias a todos. Dígame. A ver, espérame.